Hola, bienvenidos al segundo episodio de ¿Quién eres en un día a la vez? ¿Cuál es la historia que estás repitiendo? Nos preguntamos por qué repetimos, por qué permitimos, por qué nos sanamos, inclusive por qué no avanzamos. Y seguimos preguntándonos por qué estoy aquí, por qué permito, por qué esto, por qué lo otro. Pero resulta que es que les da pereza ir a buscar ayuda, les da pereza buscar soluciones, les da pereza estudiar hoy sobre la salud mental. Leer un poco y más que leer profundizar o conocer un poco la historia familiar, conocer un poco eso que nos daña, que nos lastima, y entonces queremos cambiar la historia, pero queremos que esta cambie por arte de magia y pues no funciona de esa manera. Mi abuela siempre me decía que yo era muy mal geniada, hace unos días me preguntaba cuándo fue la última vez que yo actué como una loca histérica o de mal genio. Y la verdad yo creería que hace más de 2 años, hace más de 2 años. Y entonces siempre era como mi familia diciendo: ese genio que te gastas, a toda hora con esa mala cara. Entonces una vez mi hermano dijo, hace mucho tiempo, estaba más pequeño, mi hermano dijo como, los hijos de mis primos, mis primitos pequeños, yo les decía tal cosa y ya ellos inmediatamente hacían caso. Entonces mi hermano siempre decía como que mis primos me obedecían pues así rápido, pero porque yo era muy autoritaria, más que ellos me tuvieran respeto, que me quisieran obedecer, lo que me tenían era miedo. Entonces en algún momento dije, bueno, esa no es la imagen que yo quiero proyectar. Yo hoy en día, digamos que siento que no me enojo, hay cosas que no me gustan y que me generan cierta incomodidad, cosas con las que no estoy de acuerdo, pero cuando miro esto realmente me enoja. Creo que son muy pocas las cosas que hoy me hacen sentir pues como eso, pero ya no está como esa ira que en ocasiones uno siente y uno dice no puedo, aunque quiero no puedo controlarlo. Ya no hace parte de mí. Yo no tenía preparado, por decir, no preparo pues como los temas con muchos días de anticipación, pero hace unos días presencié una discusión, mamá e hija, y dije, voy a hablar de eso, de la historia que repetimos, porque no, o sea, aquí yo estoy hablando como del mal genio, pero realmente repetimos muchas historias. Entonces siempre me decían todos, mi papá en una ocasión me dijo, te vas a quedar sola porque nadie te aguanta, porque ese genio suyo. Entonces mi abuela me decía mal geniada, mi mamá me decía mal geniada. O sea, las pocas veces que compartí con mi mamá biológica, ella me decía que yo era súper mal geniada. Mi tía, mamá, ay, tú eres súper mal geniada. Todas mis tías, todos mis primos, mi hermana, todos, mi papá. Y cuando yo los miro a todos, también son mal geniados. Hoy yo puedo decir que ellos siguen siendo mal geniados, yo ya no. Y entonces estaba repitiendo la historia. Tuve una conversación con mi mamá, creo que el lunes de esta semana, porque mi mamá está en una situación, pues en un cuadro depresivo, creería yo que está, apenas esta semana mañana tiene la cita con la terapeuta. Y yo le decía, mamá, cuando hablo de mi mamá estoy hablando de mi tía mamá, porque mi mamá biológica ya falleció. Ma, ¿qué pasa por tu mente? O sea, ¿qué hay en tu corazón en este momento? Porque es que mi mamá tuvo una infancia también muy jodida y entonces ahora está yo la veo como en un cuadro de depresión, y para mí la depresión siempre es como ese enemigo silencioso. Él no te hace mucho ruido, cuando lo hace ya estás pues más de allá que de acá. Y ella me decía, no sé, yo no tengo ganas de hacer algo, yo no estoy pensando en el pasado, yo no estoy llorando todo el tiempo porque su abuela se va a morir, pero yo no quiero pararme de la cama, no quiero comer, no quiero salir. Pero ella va todos los días donde mi abuela a las 4 de la tarde, todos los días. Y entonces mi abuela desde diciembre, que fue la última vez que estuvo en pie, que bailó, yo subí un video del 25 de diciembre, que fue el último día que realmente estuvo como en esa actitud, en esa dinámica. Mi abuela siempre ha tenido una actitud muy, muy valiente en todo este tema del cáncer, cómo lo ha afrontado, realmente nos ha enseñado muchísimo, pero empezó pues a deteriorarse su salud, ya obviamente no pues para caminar, para salir, para cosas, la verdad, no. Y desde ese momento mi mamá cambió. Al cambiar la situación de mi abuela, empezó a cambiar la situación también de mi mamá.
Y en todo este proceso uno pasa por momentos en los que uno está molesto, yo ya no digo enojada, molesta, porque obviamente no queremos que nuestra abuela sufra y que el dolor y que esto que está pasando y sí, los momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles pasan cosas que también nos saca de ese momento y nos hace reír y resulta que han pasado en mi familia, pero mi mamá ya no se ríe. Y entonces yo la miraba y decía, no puede ser. No, o sea, algo está pasando aquí de muy de fondo. Yo quise pues como que ella se tomara un tiempo porque esto le está afectando, porque ya estamos viendo, o sea, más un deterioro de mi abuela, entonces esto le está afectando más, pero ya llegó un punto en que le dije, ma, necesito hacer algo, pero necesito que te ayudes también porque de nada sirve querer ayudar al otro cuando el otro no quiere dejarse ayudar. Y muchas veces de 10 personas que me escuchen, 8 probablemente no están en esa evolución, entonces esto les va a parecer una carreta más de la que han escuchado en otras partes y con mejor conocimiento que el que yo puedo tener, pero 2 sí les va a tocar, como esto me resuena. Entonces es el momento en el que estamos preparados para recibir, para dar, para querer cambiar, para dar ese paso. Entonces bueno, hablaba yo con mi mamá y bueno, le decía pues como todas esas cosas, y en esa conversación yo le dije a mi mamá, mira, mi abuela iba por este camino, tú ibas detrás de ella, mi mamá pues era de otro clan, otra familia, pero también iba por ahí, todos por ese camino, mi papá, mi hermana, todos mal geniados. Y entonces un día yo dije, yo quiero salirme de ahí. A mí la verdad me parecía súper difícil que yo pudiera cambiar esa conducta, la verdad. Soy muy honesta, siempre decía, yo creo que esto es tan mío, pues no era tan mío, la verdad. Y decidí que no fuera tan mío. Entonces yo le decía a mi mamá, todos iban por este camino, ma. Pero yo un día dije, no quiero ser mi abuela, no quiero ser mi mamá, no quiero ser mi tía, no quiero repetir la historia, quiero sanarla, quiero cortarla. No quiero ser como ustedes. Entonces fue en el momento en el que, todo esto ha tenido una evolución desde el momento en el que yo decidí sanar y se los decía hace unos días, y uno sana en todos los aspectos. No es fácil y yo no puedo decirles, ay no, yo ya no lloro, yo ya no estoy triste, ahora lloro más. O sea, mi hermana a veces me dice, ay, ¿por qué todo el tiempo estás llorando? No llores delante de mi abuela. Y yo, ay Dios, o sea, antes porque no lloraba, ahora porque lloro. Cuando hablaba con mi mamá, ella me decía, pues que yo sé que tengo algo, pero no sé qué tengo. Y entonces yo le digo, ma, tú miras con una tristeza a mi abuela, que yo en ese momento fue en el que decidí hablar con ella y yo decía, mi mamá no está gestionando sus emociones, las está guardando. Y entonces yo le digo, ma, tú no puedes morirte con mi abuela, tú te estás muriendo en vida y todos nos vamos a morir, pero, o sea, todavía estás viva. O sea, hey, a ver, ¿qué vamos a hacer? En diciembre mi abuelita el 25 bailó, a ella ya le dolía mucho un bracito, que es donde tiene pues también una afectación, entonces pero aún así levantaba sus brazos. Ese día la verdad fue muy bonito y creo que mi abuela hizo un esfuerzo en medio de su dolor por regalarnos ese momento tan bonito. Y aquí voy a hablar de algo que me dijo alguien. Y es que el 25 me llamó y vi a tu abuelita, no sé qué, yo le decía, sí, pero mira que mi abuelita pues estaba dolorida, estaba esto, estaba lo otro. Recuerdo que él me dijo, es increíble la fuerza del amor, como hace que te olvides de todo eso y mirar el momento tan bonito que les regaló. Y realmente sí, porque mi abuela presenta unos dolores crónicos. Sí nos quiso regalar esa Navidad muy bonita. Y bueno, ya cuando llegó el 31 de diciembre ya mi abuela no estaba tan fuerte y mi abuela pidió que la acostáramos temprano, la despertamos unos minutos antes de las 12 pues para la bendición, para todo el tema del año nuevo y esas cosas. Y desde ahí empezamos a notar que mi abuela ya no tenía fuerzas y mi mamá empezó a cambiar allí con esa situación.
Yo estaba repitiendo entre muchas historias la del mal genio, la de la histérica, la de gritar y no quería más. O sea, no quería que mi hermana tuviera una vida infeliz, mi sobrina menos, y pues alguien tenía que empezar a cambiar la historia. Alguien tenía que hacerse cargo de hacer ese trabajo y la verdad es que cuesta mucho, pero yo hoy me siento orgullosa porque sanar es muy incómodo, requiere mucha fuerza, mucha valentía, pero cuando uno sana, todo alrededor es distinto, el panorama cambia totalmente. Entonces cuando yo empecé a ver que mi abuela se estaba deteriorando y que mi mamá estaba tomando como esa posición, yo dije, voy a dejar que mi mamá lo gestione porque esto le está doliendo. Pero ya pues dije, bueno, ya son 2 meses, mi mamá no puede seguir así, toca hacer algo. Y le hablaba de eso, de mami, cortemos esto ya, cortémoslo ya porque estamos repitiendo la historia también del dolor, ¿sí? Hay que preguntarnos cuál es tu dolor, qué es lo que realmente me duele. Y Efrén Martínez en esto dice, hay que buscar factores comunes. ¿Dónde está el patrón? ¿Cuál es ese factor que se repite? Sí, pero también hay que tomar decisiones. El sufrimiento tarda el tiempo que uno se demore en aceptarlo. Y aceptar puede tomar un segundo, lo dice él, ¿no? Pero para llegar a ese segundo pueden pasar años, pues a mí me pasó. En la realidad hay que ver de frente nuestras pérdidas, hay que sentir la culpa del error, hay que experimentar el dolor que uno siente cuando se nos derrumba la imagen de alguien, aunque sea incómodo, porque ese es el mejor lugar. Ese es el lugar que sana, no es la comodidad la que sana, es lo incómodo, es lo que nos está doliendo. ¿Por qué permito? Porque estoy aquí. Pero es que nos da pereza ir a buscar esa historia de nuestra familia. Entonces, de cierta manera, también sentía que mi mamá está repitiendo esa historia del dolor. Y dije, bueno, hay que hacer algo. Yo, cuando algo me gusta, algo me apasiona, algo me llama la atención, intento estudiar, orientarme, saber sobre eso, pues y en este caso pues para no hablar por hablar. Y aquí se trata más de contar una historia que nos lleve, o lo que yo quiero, mi intención es que a través de mi experiencia y de historia, porque es que yo no estudié esto y no soy terapeuta ahora, no, ni más faltaba, yo tengo todas las herramientas para que ustedes sanen, no, yo no las tengo. Y todos, o bueno, realmente sí, todos tenemos las herramientas, sino que no sabemos usarlas. Entonces necesitamos una persona que sí sepa y nos ayude pues a realizar ese trabajo que no sabemos hacer. Entonces fue cuando le dije a mi mamá, por favor, ve a terapia, esto, lo otro, porque es que no cuidamos la salud mental. Pero mira, Marian Rojas Estape, que también creo que la han escuchado, en estos días escuchaba una conferencia y ella decía que según Harvard, del 50 al 70% las enfermedades tienen que ver con temas emocionales sin resolver. Nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. O sea, si la amenaza es física, si la amenaza física real o es una amenaza porque lo estás pensando, o sea, de pensamiento, el cuerpo no lo distingue. ¿Por qué? Porque el sistema de alerta se activa igual. O sea, la hormona de cortisol funciona igual. Entonces mi organismo va a estar en constante modo alerta y no te permite estar relajado. Y entonces, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Nos empieza a enviar señales físicas, psicológicas y de comportamiento. Y creo que aquí se ubican varios. Físicas, cuando estoy intoxicado por ese cortisol, esto lo dice ella realmente, y es que el cuerpo se empieza a inflamar porque el cortisol es un potente antiinflamatorio, pero cuando estoy segregando todo el tiempo cortisol, se genera una disociación entre el mensaje de alerta y el mensaje del sistema inmunológico. No funciona el sistema antiinflamatorio, sino que por el contrario, empieza a inflamar y te da gastritis, gastroenteritis. Por eso es que las personas cuando se enojan mucho les da gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, nos da de todo, porque a mí también me pasó. El siglo XXI es la sociedad de la inflamación, todo el mundo va inflamado y una de las razones tiene que ver con el modo de la vida que llevamos. Nos inflamamos porque no decimos, esto me está doliendo, porque no gestionamos esa emoción cuando queremos llorar, cuando queremos gritar, porque no vamos a terapia, o sea, nos está doliendo y hay que gritar y hay que llorar y tenemos que hacer
que realmente sea importante para cada uno de nosotros gestionar nuestras emociones. Yo recuerdo que hace un tiempo yo iba al médico y siempre estaba con una situación diferente. El estrés, aprende a manejar el estrés es el mayor generador, el que activa las enfermedades. Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo miércoles voy a gestionar y a manejar el estrés? ¿Cómo se maneja el estrés? Empezando porque no sé qué es el estrés. Lo entendí, y las emociones generan enfermedades. Nos estresamos porque estamos guardando allí todo el tiempo, y eso como nos está generando una molestia. A mí, por ejemplo, me pasa mucho, y es que algo cuando me duele o me lastima, a mí el estómago. Y ojalá, y yo quisiera que todos tuvieran conciencia de esto y trabajaran en ello, ¿sí? O sea, de gestionar esas emociones. Y aquí voy a hacer un paréntesis y les voy a contar una historia hablando de una experiencia, hablando de gestionar las emociones, porque el mundo gira en torno a las relaciones. Nos tenemos que relacionar, tenemos una relación con la mamá, con el papá, con el tío, con el primo, con el amigo, sí, todas relaciones. Yo entendí que cuando uno empieza a sanar, alrededor todo empieza a funcionar diferente y empiezas a encontrarte personas que están también como en esa evolución. Obvio, también me encuentro con personas que todavía no están listas para hacerlo. Yo tuve una experiencia en la que me sentí incómoda y no sabía cómo expresarlo, y me preguntaba, este sentimiento, esta incomodidad que me está despertando, ¿qué me está recordando? O sea, ¿cuál herida me está recordando? ¿Qué está sacando de mí esto en todo este proceso de aprendizaje? Porque no es que todo se vuelva más chévere y que uno ya no le va a pasar nada malo y no va a tener sentimientos de tristeza, de dolor, no. Entonces he aprendido también a ir a mí, a preguntarme, a indagar qué está pasando. Y aquí es donde lo que decía Marian Rojas, el comportamiento. ¿Se acuerdan que ahora cuando les decía pues que el cuerpo empieza a enviar señales físicas, psicológicas y de comportamiento? Claro, uno empieza a comportarse diferente. Y quienes nos conocen saben que no nos estamos comportando como somos en la naturalidad de nuestra esencia. Para resumir, yo entré a bañarme y lloré. Yo dije, si lloro se me va a pasar, se me va a quitar, no sé qué, gestionando mis emociones. Y cuando salgo del baño, esta persona me aborda en toda la puerta. Muy valioso para mí, lo voy a decir, el comportamiento o sea, cómo asumió esta persona esta situación. Yo no sabía cómo expresarlo y él me decía, algo te pasa, no eres tú. Y yo, sí, me pasa algo, y empecé a llorar, pero no sé cómo expresarlo y no podía, porque también como estaba preguntándome qué es lo que pasa, y entonces esa persona me abraza y me dice, yo te escucho. Si entonces le dije, es que me voy a poner a llorar, no importa, yo lloro contigo. Yo me sentía incómoda porque no sabía cómo expresarlo y decía, si no se lo cuento ya, pues voy a generar una incomodidad, y ese era como el primer momento incómodo que estaba pasando entre esa persona y yo. Yo le pregunté, ¿te sientes incómodo porque no lo cuente? Y me dijo, no, me siento impotente por no poderte ayudar. Yo le dije, déjame procesar mis emociones, y él esperó, y eso me pareció bonito porque él no se enojó conmigo, porque en ese momento no se lo conté, no cambió su actitud conmigo. De hecho me preguntó, ¿hay alguna música que te ponga alegre? ¿Hay algo que comas y te ponga alegre? ¿Podemos hacer algo que te cambie el ánimo? O sea, no invalidó mis emociones, mis sentimientos ni mi comportamiento. Y la manera como él tomó y manejó la situación, ¿qué lectura me dejó a mí? Que yo a esta persona, ¿sí? A esta persona yo puedo hablarle desde mi corazón, desde mi vulnerabilidad, desde la incomodidad. Se lo puedo decir desde cualquier emoción, y esto genera una comunicación más bonita, una mejor comprensión, que es lo que no tenemos con nosotros mismos. Esa amabilidad emocional que nosotros necesitamos regalarnos. Y me hace entender lo que les digo, que sanar mis heridas sí te lleva poco a poco a otra versión, y te vas encontrando personas en la misma evolución de saber cómo transitar esas emociones. Y a mí la verdad es que me encanta la forma en la que esa persona me acompaña en estos momentos de mi vida, porque yo le expreso mi tristeza, y cuando tengo un comportamiento distinto, él ya sabe que algo me pasa y él me pregunta,
y yo creería, él no me lo ha dicho, pero creería que es fans de mis frases, porque él dice, yo, o sea, a veces que nos ponemos a hablar, entonces yo le digo algo, él dice, me encanta esa frase, ¿cómo es? Pero porque más que yo la tenga es porque yo intento aplicarla. Y ahora, por ejemplo, él estaba viendo una película de algo y encuentra un aprendizaje y en estos días me decía, ay, mira lo que están diciendo allí. Yo decía, qué chévere porque te das cuenta que cuando empiezas a sanar también ayudas a sanar a los que están a tu alrededor. Y yo le decía a esta persona, gracias, porque quizás tú no entiendas mis emociones, quizás sí, o sea, no es tu familia, no es tu abuela, no es tu proceso, pero él no está pensando, ay, es bipolar, es rara, no, él sabe que tengo momentos en los que me apago y me ayuda de a poquitos a encender nuevamente mi luz, no me juzga, no me critica, o sea, me acompaña. Yo le decía, estoy triste por mi abuela, porque mi familia está pasando esto, y él me decía, te admiro por cómo llevas todas esas cargas. La importancia de hablar, de expresar, de decir lo que nos está pasando, porque queremos que el otro adivine, es que el otro no adivina y no tiene por qué hacerlo. Cuando sanas conoces otra versión de ti y puedes ver otra versión de quienes te acompañan. Pero ¿qué pasa? Muchas veces en las relaciones pues de pareja, otra vez estás triste, pero si tu abuela lleva 5 años con cáncer, eso ya lo sabes, pero sí se va a morir. Pero, o sea, de verdad que a veces hay cosas, y hace unos días pasaba con una amiga que también le falleció un familiar cercano, y yo le decía pues a mi otra amiga, escríbele porque está afectada, y mi amiga, no sé qué escribirle desde el momento en el que me dijiste que pasó eso, y yo, a veces no necesitamos decir mucho, a veces no necesitamos ir a preguntar cómo te sientes, cómo estás, te vas a sentir mejor, fortaleza, no, a veces necesitamos recordarle a nuestras amigas y a nuestros seres queridos que estamos allí, aquí estoy es una frase que me dice el amor lindo cuando estoy afectada, me dice aquí estoy, para mí o sea, significa demasiado, demasiado, sin necesidad de decir mucho. Tengo otra compañera, otra amiga, Muelitas, y me dice, a veces me escribe y ella ya sabe, es como que me lee y ¿estás triste? Por tu abuelita pasó esto, pasó lo otro. Entonces a veces no hay, lo que les digo, no hay que hablar ni contar qué fue lo que nos pasó, qué nos está colocando tristes, sino que solamente necesitamos saber que esas personas están allí, necesitamos esa compañía. La sociedad gira en torno a las relaciones, ¿sí? Cuando uno sana esas heridas que trae de su infancia, de su niñez, se comunica mejor, de verdad que se comunica mejor. Y yo le dejé un mensaje al amor lindo, y le escribía, gracias por dejarte querer. No sé si alguna vez a ustedes se los han dicho. ¿Qué significa para mí dejarte querer? Que con todas tus heridas y tus traumas que también tienes de tu infancia, de las relaciones pasadas, abres el corazón a volver a permitir vivir una experiencia, a vivir el amor, ¿sí? Porque muchas veces, como esas personas ya están tan lastimadas, las personas hoy en día ya no están disponibles sentimentalmente por sus heridas del pasado. Y es que a veces nos gusta alguien, pero esa persona luego, no, yo no quiero nada serio porque ni por el hijo, ¿sí? Miedos. Y resulta que en la vida siempre vamos a encontrar con quién relacionarnos. Resulta que la sociedad nos ha enseñado a nosotras las mujeres que nosotras las mujeres sí está permitido todo y a los hombres no. ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene que funcionar así. Hablamos del mal hijo, del mal compañero, pero entonces no, las mujeres todas somos buenas. Miren, la salud mental, el demográfico que más se suicida en el planeta hoy en día son hombres. Entre los 25 y los 35 años era lo que yo leía en estos días, pero en eso no vamos a profundizar. Aquí yo quiero, antes de cerrar el paréntesis porque estamos hablando de los hombres, cuando voy a esa parte en la que agradezco, porque es que siempre queremos la mujer, y ¿por qué no podemos agradecer a los hombres? Y entonces a las mujeres se nos permite todo, pero a los hombres no se lo podemos permitir. ¿Por qué?
¿Qué tiene el hombre que no tenga la mujer y por qué la mujer sí, el hombre no? Y entonces desde niño, no llore que usted es un hombre. Entonces los hombres no pueden llorar, los hombres tienen que ser más fuertes por naturaleza y las mujeres sí pueden llorar y hacer el show y no sé qué. No, no, es que el hombre también es un ser humano. Aquí voy a una parte que decía una amiga como, yo no lo llamo si no me llama. Yo no le escribo si no me escribe y pueden pasar días y yo a él nunca le digo que está guapo, así lo esté y no sé qué. Y yo decía, oye, ¿por qué? No, la verdad no sé, yo no me fijo en quién fue el último que escribió, quién fue el último que llamó. Yo quiero llamarlo, yo lo llamo 10 veces al día. No me importa, yo lo llamo. Y no acostumbramos a decirles, estás guapo hoy, te admiro, qué fuerte eres, qué valientes. Y el amor también es admirar. El amor también es decirle a esa persona que tiene cualidades bonitas, pero estamos acostumbrados que solo los hombres le hablan de las cualidades bonitas a las mujeres y viceversa también. Es que es un ser humano. Y lo que iba a decir ahora es que la mayoría de las mujeres que tienen hijos, no quiero herir susceptibilidades porque yo no los tengo, yo no soy mamá, pero la mayoría de las mujeres que tienen hijos se han preguntado hoy si ese ser que están acompañando, que están educando, que están ayudando a crecer, qué hombre va a ser, hablando aquí de hombres, qué hombre va a ser y qué mujer va a ser cuando esté más grande. Nos relacionamos con un hombre y decimos es que si es mal amigo, es mal padre, es mal... No, un momento. El que es buen hijo puede ser un mal compañero, porque resulta que tuvo una historia chévere con su mamá, pero pudo haber tenido muchas historias feas con mujeres de su pasado antes de tenerla contigo, entonces sus traumas, sus miedos, entonces es válido que sea un mal compañero, un mal novio, pero que sea un excelente hijo y un excelente amigo. Pero no, queremos generalizar todo el tiempo, todo, y no, de verdad que no funciona así. Yo quiero, a través de este mensaje, motivar a que las personas quieran dar ese paso de sanar para cambiar la historia. ¿Cuál es la historia que estás repitiendo hoy? Sáltala, cámbiala hoy. En el camino vas encontrando cómo resolver. O sea, las relaciones interpersonales hacen parte del día a día y la sociedad siempre dice, tú tienes que ir a estudiar para ser alguien en la vida porque si no vas a estudiar no eres nadie en la vida, luego tienes que casarte y luego tienes que tener un trabajo muy bueno y tienes que tener carro y tienes que tener casa y tienes que tener finca y tienes y cada vez tienes que conseguir más y hay un montón de cosas por las que hay que trabajar hacia afuera. ¿Y cuándo trabajas hacia adentro? ¿Cuándo vas a descubrir realmente tú quién eres? O sea, ese trabajo también hay que hacerlo y yo, sin ser mamá, pienso que una de las tareas más difíciles que tiene una mujer, ustedes las mamás tienen el trabajo más importante y fundamental en la vida de un ser humano, formar a otro ser para que sea bueno en la sociedad, una sociedad que está tan dañada. Las mujeres con hijos, ¿cómo los están criando? ¿Cómo los están educando? Y entonces, ay, ese hijo de no sé qué, me hizo esto, me hizo la vida imposible, es lo peor. Y si nos dejó por otra, entonces va a ser infeliz con esa, va a sufrir. Esa va a sufrir porque, no, probablemente con esa no sufra porque esa tal vez ya sanó sus heridas o tiene otras heridas que no activan esa parte fea de la persona. ¿Ven por qué es importante sanar para tener buenas relaciones? Porque el mundo gira en torno a las relaciones. El mundo hoy gira en torno a la salud mental. Cambien su historia. O sea, cambien esa relación dañina, pero también entiendan, porque a veces es muy difícil cambiar. Y bueno, ahí cierro paréntesis de esa experiencia. Realmente creo que tenía que haber cerrado el paréntesis hace rato. Pero abro un nuevo paréntesis y es que las relaciones dañinas, miren, yo soy madrina y le voy a pedir excusas a esta pareja porque muchos yo sé que van a saber de quién estoy hablando sin mencionar nombres, entonces pues me excuso, pero muchas veces esas relaciones dañinas vienen pues de esas heridas
que sabemos pues de cuando uno era niño. Y estas dos personas han buscado diferentes herramientas, pero no han podido llegar a ese punto de sanar. Es difícil como les digo, y estoy hablando de años, ellos se casaron, pero desde antes estaban buscando pues como ese proceso de sanar, y desde mi experiencia ellos muchas veces me buscaban pues para que los orientara, pero pues digamos que todos tenemos las herramientas como les decía, pero no sabemos usarlas. Pero yo realmente no soy terapeuta y sé que lleva muchos años sanar esas heridas, pero yo no sabría cómo hacerlo. Sin embargo, siempre los escuchaba, y a través de mi historia ellos llevan muchos años con esas heridas que les cuesta tanto salir de allí, y yo decía, ¿y si sanan y luego ya no se quieren porque lo que los unía eran las heridas? Y luego decía como que, ay, pero ¿y si sanan todas esas heridas y conocen un camino mejor, más bonito, y logran tener una relación bonita con su hijo y todo? Ay no, un día a la vez, o sea, ya estoy por allá en 2 historias con una familia. Yo me encuentro con muchas personas que me dicen, ¿por qué no hablas con él? ¿Por qué no hablas con ella? ¿Sí? Ser buen hijo, ser buen amigo, ser buena pareja, todo lo que hablamos. Juzgamos sin conocer la historia de ese adulto que fue un niño con mucho dolor. Porque somos expertos señalando el comportamiento y juzgando la historia de otro, el comportamiento de los demás, a ver si nos volvemos expertos buscando hacia adentro qué es lo que hay que resolver. Esa es la invitación que quiero dejar aquí. Igual así sé que necesito una terapeuta, porque por ejemplo en este momento de mi vida yo paso por una situación en la que de repente estoy arriba, pero en cualquier segundo estoy abajo. Y qué importante tener personas allí que te ayuden a levantarte, y que si no te puedes levantar, que te está costando mucho, se acuestan un ratico contigo, pero luego levantémonos de aquí. Súper importante. En esta historia pues de esta pareja, recuerdo que o sea, se escucha mucho, los juzgan demasiado, y una vez hablaba con alguien y coincidía con esa persona, y no conocen la historia. Yo le decía a ella, mira, él ha buscado la forma, ha buscado la manera, de verdad que la ha buscado, pero no conocen la historia. Yo no la conozco toda, y aún así digo, uff, Dios. Es tremendo lo que puede pasar en la vida de un ser humano. Tantas historias detrás de una persona, tantas historias detrás de un rostro, detrás de una sonrisa. Muchísimas. Entendí que podemos tener ciertos comportamientos que vienen de esas heridas. Y que a medida que nos vamos conociendo y lo vamos entendiendo, vamos dejando de ser esa persona dañada para ser una persona sanada. Sonó como a rima, es que se dice. Quiero, a través de mi historia y de mi experiencia, que las personas busquen sanar su historia, contribuir a la salud mental, generar un movimiento de cambio positivo. Yo no pretendo que todo el mundo quiera contar su historia como la voy a contar yo, y porque digamos hay momentos en los que voy a hablar de cosas muy difíciles, de cosas que duelen muchísimo, de cosas que marcaron. Yo no pretendo que todo el mundo lo hable. Lo que quiero es que las personas de verdad tomen la iniciativa, no contando su historia, que a través de esto digan, uy, sí lo necesito, sí, yo quiero tener una relación saludable conmigo mismo y con mi entorno, y para eso no tienes que venir a contar tu historia aquí. Si la quieres contar, me dices y la contamos, súper chévere, pero no se trata de eso. Lo que quiero es dejar ese mensaje, ¿sí? Dejar el mensaje de que se puede tener una vida más tranquila. Somos lo que aprendemos en tiempos difíciles, pero también lo que aprendemos en tiempos de vulnerabilidad. Yo soy Lili Larraondo en Un Día a la Vez, y este podcast quiere dejarles la invitación a que hoy tomen la decisión de sanar.